Existe algo que sucede y es que continuamente hay personas que son muy inteligentes, pero toman decisiones estúpidas respecto al dinero. Y hoy vamos a hablar exactamente de esto. Mi nombre es Mateo y esto es The Founder Journey. Hoy vamos a hablar acerca de por qué las personas inteligentes toman decisiones estúpidas con el dinero. Vamos a hablar acerca de cuáles son esos principales errores cognitivos. Vamos a hablar también acerca de esa historia personal y esa relación con el dinero. Y además de eso vamos a hablar la consideración del tiempo y todo el efecto compuesto que hace que muchas veces no entendamos cómo generar buenos resultados. Y finalmente vamos a hablar de cuáles son esos principales errores comunes y cómo evitarlos para poder lograr tener mejores resultados con el dinero. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar son los errores cognitivos. ¿Qué son los errores cognitivos? Como ya lo hemos hablado en otros videos, nuestras creencias determinan la forma como vemos el mundo. Y la forma como vemos el mundo va a determinar cuáles son las interpretaciones que les damos. Pero todos basados en nuestras creencias tenemos una capacidad de ver algunas cosas, pero también de no ver otras. Y todos tenemos sesgos. Y esos sesgos y con esa perspectiva que nos generan muchas veces nos impiden tomar buenas decisiones. Vamos a hablar de 5 sesgos principales. La primera es el exceso de confianza. ¿Y de qué se trata el exceso de confianza? Y es por nosotros creer que tenemos determinada información o determinadas habilidades, pensamos que el tener esa información nos da un exceso de confianza, un exceso de habilidad para poder tomar una mejor decisión respecto a una inversión financiera. Si esto ha pasado continuamente, lo que sucede es que se vuelve instintivo. Pero lo que no puede pasar es que nosotros simplemente por un pedacito de información terminemos tomando una decisión específica. Lo segundo es la aversión a la pérdida. Todas las personas tienden a evitar una pérdida que obtener una ganancia equivalente. Entonces, ¿qué sucede en esto? Supongamos que inviertes en una acción y la acción empieza a bajar. Y lo que empieza a hacer cuando empiezas a bajar es que empiezas a invertir más para promediar el precio al cual entraste. Y lo que empieza a pasar es que nos empezamos a comprometer con esa posición. ¿Por qué razón? Porque no quisimos parar en el punto donde habíamos determinado, algo que comúnmente se llama como el stop loss. Pero entonces lo que sucede con esto es que continuamente empezamos a justificar las nuevas decisiones diciendo, no, es que ya se va a recuperar y así continuamente. Y lo que termina pasando es que por no aceptar esa pérdida terminamos perdiendo mucho más. ¿Qué significa esto? Tendemos a tener mucho más miedo cuando estamos perdiendo que cuando estamos ganando. Entonces lo que va a pasar acá es que supongamos que compraste una acción y cuando vas perdiendo vas a evitar venderlo y salirte de la posición porque tienes que realizar la pérdida. ¿Qué significa esto? En tu cabeza, mientras no salgas de la posición, no vas a haber perdido, porque siempre existe la posibilidad de que se recupere. Pero en la medida que entendemos que eso es un plan y que básicamente lo que tenemos que diseñar es nuestro sistema de generación de ganancias, lo que va a suceder con esto es que vamos a dejar de ver la pérdida como algo que tenga que ver con nosotros y simplemente como una parte de un sistema de un juego. Cuando estamos haciendo inversiones, las perdedoras hacen parte de los costos. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que nunca los costos pueden ser superior a las ganancias. El tercero es el anclaje, ese punto de referencia inicial donde nos dan un valor y basado en ese valor nosotros empezamos a juzgar toda la situación. Entonces, ejemplo, cuando por ejemplo nos dan un valor de algo y después nos dan un descuento, si antes el valor era 100 y ahora me estás diciendo que el valor es 70, ¿cómo así que en cuestión de unos minutos el valor cambió tanto? Porque entonces lo que termina pasando es que inicialmente estaban dando un precio muy alto, pero al yo estar juzgando por ese precio inicial, inmediatamente voy a tomar la decisión porque bajó demasiado. Entonces inmediatamente que hago, bajó demasiado, tengo que aprovechar la oportunidad. Cuando tenemos ese anclaje y ese error en la forma como vemos las cosas, lo que va a terminar pasando es que continuamente vamos a tomar decisiones no tan objetivas. El otro que es muy importante es el sesgo de confirmación. Es como el cerebro está buscando las evidencias que justifiquen la decisión que yo ya tomé internamente. Entonces lo que sucede con esto es, si yo estoy viendo que muchas personas están haciendo algo y veo o leí algo y después empiezo a buscar información, el cerebro va a empezar a filtrar todas las informaciones relacionadas con lo que me permite confirmar la decisión que yo había tomado. Entonces lo peor que nos puede pasar es que nosotros lleguemos a buscar información para confirmar lo que ya habíamos decidido. Y esto es el sesgo de confirmación, porque ¿qué es lo que va a pasar? Al tener este sesgo vamos a terminar evitar viendo todas las diferentes evidencias que nos dicen que no. Entonces, cuando entendemos la forma como tomamos decisiones, que todas las decisiones son emocionales, pero existe una parte racional que siempre va a estar ahí, sin embargo al final siempre hay una emoción que es la que termina diciendo voy a tomar esta decisión. Y por último es el valor que le damos a las cosas de acuerdo al origen. Entonces háganse de cuenta de esto, supongamos que ustedes
trabajan un montón y en ese trabajo se están ganando $3,000 mensuales. Pero de un momento a otro se ganan un premio y en ese premio van a un casino, entraron un día y se ganaron $3,000 en ese solo día en el casino. La forma como vamos a gastar este dinero va a ser completamente diferente. Y esto es algo de no ser conscientes y de ese valor que le damos al dinero. ¿Y a qué me refiero con esto? El dinero que ustedes han trabajado y que continuamente se han esforzado por él, lo van a gastar cuidadosamente y van a ser mucho más reflexivos en la manera como se lo gastan. Pero como al contrario, como este dinero llegó sin ningún esfuerzo, lo que va a terminar pasando es que la forma como lo gastan va a ser mucho más descuidado y no con la misma forma como el que se ganaron. Pero la realidad es que son los mismos $3,000, ¿cierto? La realidad es que los dos sirven para comprar exactamente las mismas cosas. Pero la forma y la interpretación que le estamos dando de acuerdo a la fuente y la forma como lo ganamos es completamente diferente. Y esa es una de las razones por la cual muchas de las personas que se ganan la lotería terminan teniendo resultados negativos por el dinero, porque básicamente no están tomando una decisión objetiva respecto al valor que le estamos dando. Ahora pasemos a la segunda parte y es donde vamos a hablar acerca de la historia personal y nuestra relación con el dinero. Ya sabemos cómo las creencias afectan las decisiones que tomamos. Entonces, dependiendo del contexto en el cual hayamos nacido, vamos a ver el dinero de una manera u otra. Entonces, acuérdense que las creencias se crean a partir de la cultura en la que nacemos, de las experiencias y de las figuras de autoridad. La forma como hayamos escuchado a esas figuras de autoridad, sean los papás, sea la familia, los profesores, etc., o la cultura en la cual hayamos vivido, va a darnos interpretaciones diferentes acerca del dinero. Si yo siempre en mi casa escuché que las personas que tenían dinero eran personas malas, inmediatamente yo no voy a querer ser una persona mala. Por ende voy a tomar decisiones que terminan saboteándome respecto a conseguir dinero. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero ser una persona mala. Entonces lo que empieza a pasar ahí cuando uno dice, bueno, pero es que yo quiero lograr esto, esto y esto, pero por el lado tengo esa creencia, lo que empieza a pasar es que esas creencias y lo que queremos entran en conflicto y al entrar en conflicto terminamos saboteándonos. Entonces la historia que tenemos del pasado va a determinar la forma en cómo nos relacionamos con el dinero. Entonces ahora llegamos a la tercera parte. Aquí vamos a hablar acerca de cómo el poder del tiempo y posiblemente una de las cosas más importantes para que tomemos buenas decisiones. Y una de las cosas acá importantes es entender el efecto compuesto. Si yo tengo uno, pero a ese uno después le sumo la ganancia que logro para volverle a invertir, lo que voy a hacer es que ese 1 ya no va a ser 1, sino que va a ser 1.10. Y posteriormente a ese 1.10 le sumo la ganancia y esto va a seguir multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose. Es lo mismo de si mejoramos cada día un 1%, al final del año vamos a haber mejorado 37 veces. ¿Qué es lo que es muy importante acá? En la medida que entendemos cómo es ese efecto compuesto, en donde esos retornos se empiezan a volver exponenciales porque estamos reinvirtiendo continuamente, vamos a entender la clave de cómo podemos crecer y cómo nuestro dinero va a poder multiplicarse. Y esta es posiblemente una de las cosas más importantes de todas. Pero lo que va muchas veces en contra de ese efecto compuesto es buscar esa gratificación inmediata y no esa gratificación que posponemos continuamente. ¿Qué significa eso? Estamos buscando coger esas ganancias ya para disfrutarlas y no dándoles tiempo para que con el tiempo estén multiplicándose y vamos a lograr mejores resultados. Entonces, ¿cuáles son esas claves si queremos tomar mejores decisiones y cuáles son esos principales errores comunes que cometemos, sea como emprendedores o como individuos? Lo primero es no diversificar, y es decir, apostar demasiado en una sola opción. Recuérdense que esto se trata de seguir jugando. En la medida que perdamos la capacidad de poder seguir participando, perdemos la capacidad de recuperarnos y poder seguir continuamente participando para poder ganar. Lo segundo es tener educación financiera. Así como hay personas que son expertos futbolistas, así como hay personas que son expertos vendedores, así como hay personas que son científicos expertos, la parte financiera es exactamente igual. Es una habilidad que tenemos que obtener. En la medida que nosotros aprendamos más, en que estudiemos, en que veamos cuáles son las cosas que no deberíamos hacer y posteriormente también cuáles son las que deberíamos hacer, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Entonces ahí es donde lo más importante es entender cómo manejar esas relaciones riesgo-recompensa. Porque muchas veces tendemos a ser mucho más arriesgados y puede que funcione varias veces, pero por una vez que no funcione, eso nos saca del juego, inmediatamente lo que vamos a terminar es perdiendo. Y por último, es las emociones y es cómo dejamos que las emociones se involucren en nuestras decisiones financieras. Y este es posiblemente uno de los peores errores que podemos cometer. ¿Por qué razón? Porque muchas veces
con las habilidades que tenemos y la experiencia que tenemos, no tenemos todavía esa intuición desarrollada del pasado donde hemos logrado buenos resultados para poder lograr mejores resultados en el futuro. Entonces la combinación de estas tres cosas son las que hacen que muchas personas que son inteligentes terminen tomando decisiones estúpidas con su dinero simplemente por falta de un poco de conocimiento. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, hacerle clic en la campanita y compartirlo con alguien al que le pueda servir.